Por más que lo quisiera entender, amén, por más que quisiéramos entenderlo, o menos yo lo digo por mí, tratar de entender qué está pasando en este mundo, no logro entenderlo bien. Amén, qué está pasando en el mundo, específicamente qué está pasando con nosotros como iglesia. Y no se trata de entenderlo a forma grupal de toda la iglesia, ni a nivel iglesia internacional o del mundo entero. ¿Qué está pasando conmigo? Si cada uno de nosotros de verdad tuviéramos esa conciencia de qué está pasando conmigo. Porque cada día que pasa, el miércoles tuvimos la gracia de parte de Dios de que nos invitaron a compartir la palabra a Yuma. Y me dio mucho gusto, escuchen lo que le voy a decir, ¿no? Es un lugarcito agradable, familiar, es en el garage de una casa, se está levantando una misión nueva, es vuelvo a repetir, en el garage de una casa levantaron la cortina del garage y en lugar de meter el carro pusieron sillas, un púlpito y empezamos a compartir la palabra ahí. Pero lo inusual es que el culto empezó estaba citado a las 7 y para las 7 de la tarde ya estaban todos los que iban a asistir al culto. No había refrigeración como aquí. No tenían algo bastante así como acá. Gracias, tenemos algo. Nada, hermano. Cuando empezamos el culto, a la hermanita que dirigió la alabanza, mis respetos, lo hace muy bien. Y yo estaba en la entrada dije que me pegue un poco de aire porque a mí me hace mucho el calor. Y mientras ellos entonaban unos himnos, unos cantos, realmente yo no estuve en los cantos, literal o mentalmente no estuve. Yo le estaba pidiendo a Dios que me diera fuerza para aguantar el calor que estaba haciendo. Y dije, Señor, pues si no puedo, ni modo, aquí voy pero dame fuerza para salir adelante. Empezó el culto. Como le digo, empezamos bien, todos ahí ya estaban prácticamente, bueno, bien estaban todos los que iban a asistir. Yo conté alrededor de unos 14 personas, aparte de nosotros que íbamos de acá. 14 o 16 personas que estaban ahí. Nos gozamos, les mandaron un saludo a todos ustedes. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa conmigo? ¿Realmente le creo a Dios? ¿Realmente tengo ese compromiso con Dios? Y yo sé los trabajos, la casa, la familia, lo entiendo. Lo entiendo. Pero viera que si por X o por Y dijéramos, vamos a empezar a las 8 para que lleguen temprano, ¿qué crees que pasaría? Entonces no es la hora. Doy gracias a Dios porque no estuvimos el miércoles en casa fue la oración del miércoles, y los que fueron, gracias a Dios por los que fueron. Pero ¿qué pasó con los que no fueron? Los que normalmente van, como lo comenté yo, los que normalmente van, los extrañé que me dijeran, no estuvieron. Dije, gloria a Dios. Espero en Dios que estén bien. Y de verdad, confío en Dios que el día que no puedan estar en un lugar adorando a Dios es porque algo grave pasó. Porque el día que a nosotros nos pasa algo grave, queremos que Dios esté ahí. Amén. Amén. ¿O no nos interesa que Dios nos ayude cuando está algo grave? Cuando algo pasa en nuestra vida y clamamos a Dios, queremos que Dios desatienda al mundo entero y nos atienda a nosotros.
Por eso el tema de hoy es: a mi manera, no. A mi manera, no. ¿Por qué? Y digo, a mi manera no es que no funcione. Te lo digo porque muchas cosas que hacemos, y las hacemos a nuestra manera, funcionan. No con el mismo resultado que debería ser, pero funciona. Hablando de decisiones cotidianas, de las cuales tomamos nosotros la decisión, y no está mal, está bien, porque es nuestro derecho por el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. E incluso servirle a Dios es una decisión personal. No es familiar, no es por matrimonio, no por pareja o por iglesia, no, es personal. Esa decisión de servir al Señor es personal. Entonces, a mi manera no, aún en eso, ¿cómo debo yo contestar si quiero servir a Dios? ¿A mi manera o como Dios quiere? ¿Cómo debo servir a Dios? ¿Como yo quiero o como Dios quiere? Pregunta. ¿Cómo Dios quiere? Y si sabemos esto, ¿por qué hacemos lo opuesto? A mi manera, no. Y no, vuelvo a repetir, no porque no funcione, sino porque tiene más trabas a mi manera. El resultado puede ser semejante, pero con mucho más problemas. Esto pasó hace como 15 días, más o menos. Iba yo a cierto lugar que no conocía y puse el GPS. Sí saben lo que es un GPS, ¿verdad? Puse la dirección y me dijo, no, pues agarra para tal parte. Por decir algo, salgo de mi casa, sale a la derecha, agarra, toma la 42, toma a la derecha y hasta Nuevo León. Ok, ahí voy. Pero yo tenía una idea de dónde era el lugar. Y en lugar de ir por la Nuevo León, dije, me voy hasta la Quintana Roo y agarro para allá. Entonces, como se supone que el GPS te da la ruta más corta, o te señala la ruta más corta, lo que es más optable para que tú vayas y manejes por ahí. Pero yo queriéndolo hacer a mi manera, me vine por la 42 rumbo a la Quintana Roo. Y cada cuadra que avanzaba me decía, hacia los siguientes tantos metros, da vuelta a la izquierda. Y yo llegaba ahí, aquí da vuelta a la izquierda. No, yo seguía derecho. Me vine por toda la 42. Cada cuadra, cada bendita cuadra me decía, da vuelta a la izquierda, da vuelta a la izquierda, da vuelta a la izquierda. Llegando a la Quintana Roo, di vuelta a la izquierda, donde a mí me dio mi gana. Y dando vuelta a la izquierda, por esta calle camina tanto, 2 kilómetros. Y allá vas a dar vuelta a la derecha. Y así lo hice. Me fui. Lo curioso es que, gracias. Lo curioso es que antes de llegar por la calle 26, dije, bueno, se me hace que está mejor la otra calle, la de... Y ahí doy vuelta para la derecha, mucho antes de donde él me había dicho. Y mientras avanzaba, me seguía diciendo, da vuelta a la izquierda. En la siguiente cuadra, da vuelta a la izquierda. Y da vuelta a la izquierda. Redirigiendo el destino. Y me iba marcando cada rato. Ya que iba llegando yo a donde iba, lógicamente llegué. Pero lo curioso es que o había más tráfico, o me tocó los altos de la escuela, o me topé, y después analizando la ruta que me decía el GPS, pues había menos tráfico, había menos altos, y todo lo que tú quieras, mínimo 2, 4 altos, había menos. No había altos de escuela, y era hora de que
salían los alumnos de la escuela. Entonces, surge esto, a mi manera no. Decía yo, Señor, ¿por qué nosotros somos tan a veces cabezones que queremos hacerlo como se nos antoja? Aun cuando ya está establecido cómo. En la vida, en nuestra vida diaria, o nuestra vida que vivimos, está establecido nacer, crecer, reproducirte y morir. El reproducirte es opcional, pero morir de cajón, y crecer también y nacer también. No se puede morir y después crecer y luego nacer. No se puede. Ni nacer, morir y luego crecer y luego reproducirte. No se puede. Debe ser en ese orden porque así está establecido. Naces, creces y luego te mueres. Si quieres reproducirte, bueno, y si no, no hay problema. Pero de que se cumple nacer, crecer y morir, se cumple en ese orden. Si alguien lo quisiera hacer a la inversa, se mete en cada problema. Si hablamos de reproducir, que para esto hay que tener una pareja, ok, naces, no terminas de crecer, a los 12 años las niñas se embarazan, a los 12 años, ¿crees que esa pareja está lista para criar a unos hijos? Si a los 3, 4, 5 años ya casi están los de grandes. No parece tener hijos, parece que tiene hermanitos. Involucran más a los padres. Si de por sí involucran a los padres, se involucran más los padres en esto. La muchacha y el muchacho siguen apenas en la preparatoria. Y hay que seguir estudiando. Ya no solamente hay que ayudarle a los hijos a estudiar en la prepa, sino también hay que ayudarle con los pañales. Y hay que ayudarle con el cuidado. Porque no es el orden en que deben surgir las cosas. Cuando se altera el orden de las cosas, cuando es a mi manera, las cosas pueden funcionar. Muchos dicen, no, yo me casé a tales años y mira, aquí estoy. Claro, pero mira todas las broncas que te aventaste encima. A diferencia que si lo haces a una edad adecuada, con las condiciones adecuadas, teniendo lo necesario para solventar un matrimonio, no es tanto el problema. No sé a qué edad te hayas casado, comprometido, pero en el caso mío, yo nací, crecí, estudié y lo que tú quieras. A los 27 años, bueno, 3 días antes de cumplir 27 años me casé. Nos casamos Leti y yo y Leti, nos casamos. Ya con un trabajo, no tenía algo estable, pero dije, todo lo que gane es para esto. Todo lo que surja a partir de aquí para atrás, todo era gastar, gastar, gastar. No tenía con quién. Pero en el momento en que nos comprometimos para casarnos, todo lo que ganaba lo ahorrábamos. Y yo le daba a ella para que ahorrara. Y ella empezó a ahorrar para comprar lo que necesitábamos. Todo lo que se ocupa en la casa se compró nuevecito en ese momento antes de casarnos. Yo tenía esa cultura en mi cabeza y en mi corazón que mi padre me había enseñado, que no debería adelantar los hechos. E incluso el tener un bebé antes del matrimonio es adelantar los hechos, es hacerlo a nuestra manera. Y realmente no funciona como debería funcionar. El tener hijos para que los críe la abuela o la tía, no es que sea pecado. No es pecado. Pero no es lo natural. Amén. No es la manera de Dios. Yo sé que muchas mujeres trabajan. Muchas. Amén. Pero lo establecido de la familia por Dios en la Biblia es que el esposo o el varón sea quien sostenga el matrimonio, sea quien sostenga la familia. ¿Cómo? Con lo que se pueda
y que la esposa se acomode a lo que el esposo puede arrimar. ¿Ah? El problema es cuando no existe eso. Y eso ya no es a la manera de Dios, ya es a mi manera. Los problemas que puedan surgir en el matrimonio, en la familia, con los hijos, es cuando andamos fuera de otra manera, cuando es a nuestra manera y no a la manera de Dios. Siempre es así. E incluso la Biblia nos enseña, por eso la palabra de Dios no es para arreglar los problemas realmente, es para prevenir los problemas. Y la Biblia enseña a los jóvenes: no te unas en yugo desigual. Y si quieres saber un joven antes de casarse qué problemas pueda tener si se une en yugo desigual, pregúntele a alguien que está en yugo desigual y sabrá los problemas que le esperan en el futuro si lo hace de esa manera. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, dice: el que está ya casado como esté, ya quédese así, ya metió las patas ahí, ya metas, quédese ahí y sirva a Dios con todo lo que tiene. El que tiene un marido que no es cristiano, aguántelo. Y si el que tiene una mujer que no es cristiana, aguántela. Es lo que dice la palabra. Porque ya lo decidiste así. No es que Dios apruebe. Y muchos decimos: bueno, es que tenía que pasar por ahí. No, no tenías que. No teníamos que. Si haciendo las cosas lo mejor posible como Dios nos manda, hay problemas, se tienen problemas. Mucho más haciéndolo a mi manera. Y muchos decimos esto: me lo merezco, o sea, lo voy a hacer porque me lo merezco. Me voy a pedir un préstamo de tanto dinero porque me merezco comprarme unos zapatos de 10,000 pesos. ¿Para qué quiere unos tenis de 10,000 pesos? Lo mismo puede pisar uno de 500. Aparte, los de 500 están más bonitos que los de 10,000. Bien feos. Tan feos los tenis, que son caros. Los caros son bien feos. A mi gusto. Hay gusto para todo. Pero cuando lo hacemos a nuestra manera, vuelvo a repetir, tenemos muchos problemas. Quiero que veamos lo que dice la Biblia. Siguiente, porque es algo, lo he dicho muchas veces. Podemos leer la Biblia y cada vez que leemos la palabra lo podemos aplicar de acuerdo a lo que queremos ver. Siguiente, dijo, por favor. Aleluya. La Biblia dice: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. El deseo de Dios, de verdad, el deseo de Dios es que siempre tengamos paz, que estemos tranquilos. Él dice: yo tengo pensamientos de ti, pero tengo pensamientos de paz, no de mal para ti. A mí me encanta. Jesús, cuando se fue al cielo, dijo: la paz os dejo, pero mi paz te la doy. La paz del mundo te la dejo, pero mi paz, esa te la doy. Y mi paz no es como la paz del mundo, dice. No es como la que el mundo da. Así te la doy yo. Porque la paz de Dios es a la manera de Dios. La paz del mundo es a mi manera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, la palabra de Dios siempre debe traer paz a tu vida. Y sigue diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Y lo hemos comentado varias veces. Esto es una promesa de parte de Jesús. No es algo que se nos ocurre a veces decir. No, Jesús dijo: en el mundo vas a tener, o sea, es una promesa, es algo que tiene que pasar. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo. Entonces, si es cierto, va a haber conflictos, o sea, ya eso ya está establecido. Más aparte, si lo hago a mi manera, me acarreo otros problemas encima que no están incluidos en la aflicción que está establecida.
Espero que estemos entendiendo esto. Ya de por sí, la vida tiene problemas. Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, que el día de mañana trae sus propios afanes. ¿Por qué? O sea, si lo aplicamos con esto, diría, no te preocupes por el día de mañana, que el día de mañana trae sus propios problemas, sus propias aflicciones. ¿Para qué te afliges hoy por mañana? Aflígete por lo de hoy, que hoy tiene sus aflicciones también. Las aflicciones ya son parte de nuestra vida. Desde que el niño nace, antes de cualquier cosa, nace llorando. Si no llora, lo hacen llorar. Desde ahí, no nace riendo. No, desde que nace, lo primero es llorar. Y de ahí para llegar hasta nuestros días, así es la vida, llorando, lamentando. Amén. Ahora, le digo yo a mis hijos, y recuerdo, creo que sí se lo dije a mi esposa en alguna ocasión, pagar algo por lo que yo hice, paga, pues ni modo, yo lo hice. Pero pagar algo por lo que hace otro, como Jesús lo hizo, que pagó el precio por nuestros pecados, es como si a nosotros nos dijeran, vas a ir a la cárcel porque el vecino se robó un tanque de gas y tú vas al bote. ¿Y yo por qué? Ah, bueno, porque hay que... alguien tiene que ir al bote, pues que vaya él lo hizo. ¿Ah? Igual, si multan a alguien en tu carro y tú tienes que pagar la multa, ¿por qué tú? O sea, yo digo lo mismo. ¿Por qué yo tengo que pagar la multa si el que hizo la infracción fue X o Y persona? En mi carro sí, pero fue él o ella, no yo. Por eso cuando alguien va manejando mi carro, digo, no hagas esto, no hagas aquello, no te pongas por ahí, no te parezco la lotería. Pero es por eso, porque a la hora que lo infracciona o si choca, ¿quién va a arreglar el carro? Por eso es que soy así. Porque pagar los errores de uno mismo, pues ya que uno la regó, pero cuando pagas el error de otro, válgate Jesús, wow, mi respeto, que pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Es feo, ¿no? Pero bueno, empezamos de esta manera. Siguiente, hablamos de a mi manera no. Hay unas historias en la Biblia. Siguiente, hijo, por favor. Hay unas historias en la Biblia, pero que nos hablan de cómo Dios hace las cosas a su manera. Pero antes quiero que leamos este verso que dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a este tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos queremos vivir a la moda, o vivir como se vive en este mundo. De hecho, hay un dicho como un mexicano, o no sé, isleño, no sé dónde sea, pero que dice, al lugar que fueres, haz lo que vieres. No siempre aplica, mucho menos a la palabra. Porque Dios es el mismo aquí y en China. Y no porque en China o en Roma o en otro lugar adoren otra cosa o hagan otra cosa en su adoración, nosotros vamos a cambiar nuestra adoración. No. Seguimos adorando a Dios de la misma forma como dice su palabra. No os conforméis a este siglo. Primero, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar nuestra forma de pensar. De ahí que yo les digo, es más difícil desaprender que aprender. Porque se tarda unos años enseñándoles lo que dice la Biblia. Pero si allá lo aprendieron más a su manera, venimos aquí, pero es que allá lo hacemos así. La Biblia dice de otra manera. ¿Ah? Seguimos diciendo, la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántas veces le he dicho que no dice todas las cosas? Y lo seguimos diciendo. Y estas cosas. Y la Biblia dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de tres cosas. Y se lo repito, y se lo repito. Y luego después pasa alguien acá y dice, y la Biblia dice todas las cosas.
¿Qué más difícil? Desaprender que aprender. Hay que renovar la mente. ¿Cómo renovar? Bueno, cambiando nuestra forma de pensar. La Biblia dice en los proverbios, dice Salomón, que de acuerdo a lo que piensa una persona, así es la persona. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 14:23 que todo lo que hagamos, si no es por fe o de fe, es malo. Porque si lo hacemos sin creerlo, es malo. Sin pensar que está bien, es malo. Si usted se come algo pensando que está echado a perder, le va a hacer daño aunque esté bien la comida. Porque usted se lo tomó o se lo comió pensando que estaba mal. Y te va a hacer daño. Porque la mente tiene un poder como no te lo imaginas. Aún en ti mismo. Hay que renovar la mente. Luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la única manera de comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cómo? Renovando la mente. ¿Cómo renuevo la mente? Dejo de pensar que mi forma funciona y empiezo a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Te imaginas? Analicemos el día de hoy. Cada uno de nosotros. ¿Qué empecé haciendo en el día? ¿Qué hice durante todo el día? Y la pregunta sería, ¿lo que hice durante el día fue a mi manera o a la manera de Dios? Así de sencillo. Con este día tenemos para arrepentirnos una media hora. Todo lo que hicimos durante el día fue a mi manera o a la manera de Dios. Y yo en lo personal te digo, a mi manera no funciona. No funciona. Y si llegase a funcionar, no es el mismo resultado. Así llamémosle matrimonio, familia, pareja, hijos, hijas. Amén. Uno dice, yo dejo a mi hijo que haga lo que quiera porque él tiene que aprender. Así dice la Biblia. Otros dicen, no, yo lo tengo aquí al pie del cuello porque así tiene que ser. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que se sujeten unos a otros, que nos sujetemos unos a otros, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres. Que no hagamos que se enojen los hijos. Y el esposo, dice el esposo, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa respete a su marido, los hijos honren a los padres. Esa es la relación familiar que la Biblia marca. No mi manera, pero yo lo hago a mi manera. Y yo digo, hasta hoy ha funcionado. Deja que explote la olla expresa. Y te vas a preguntar, ¿por qué explotó? ¿Por qué fue a mi manera? No a la manera de Dios. Amén. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Escuche, estoy hablando de la voluntad de Dios, no el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es ahora. Ahora. No mañana. Ni en todo el día. No, es en un punto específico. Ahora. Jesús dijo, ahora ha llegado la salvación a esta casa. En este momento. No estamos en el templo todo el día, como para decir, hoy en este día, no, ahora, en este tiempo estamos aquí, en este momento recibimos la palabra. A mi manera no funciona. Si hay problema, cualquier pequeño problema que haya en tu vida, en tu pareja, en tu matrimonio o en tu familia, pregúntate, ¿lo estoy haciendo a mi manera o a la manera de Dios? Si está haciendo a mi manera y está provocando algo, cambiemos. Si es a la manera de Dios, posiblemente lo empezamos a hacer hoy por eso.
Pero si desde siempre lo estamos haciendo a la voluntad de Dios, valga. Hay que empezar hoy de partida. Si no lo hemos hecho, hagámoslo hoy, a partir de hoy, a la manera de Dios, y va a funcionar. Ahora, hay cosas que Dios nos permite que decidamos, y hay que decidirlo y tomarlo, pero en el trayecto de lo que estamos haciendo, o en el trayecto de lo que hemos decidido, veamos si eso está a la manera de Dios o se va dando a la manera de Dios. Por eso aún el matrimonio tiene un preludio de noviazgo, para que en ese noviazgo se vea si eso es voluntad de Dios o no lo es. Yo le digo a los jóvenes, preferible un divorcio en el noviazgo y no un divorcio en el matrimonio. Un divorcio antes de que haya hijos y no después de que haya hijos. Wow, estamos muy serios el día de hoy. Siguiente. Gloria al Señor. A mi manera no funciona. A mi manera no. Jesús. Podríamos hablar de Pablo, de Pedro, de quien usted quiera, pero yo voy con el mejor, con el maestro de maestros, Jesús. Usted conoce este pasaje. Jesús, a punto de ser arrestado para ir a la cruz, él va a Getsemaní. De hecho, le dice a tres de sus discípulos, de Pedro, Jacobo y Juan, le dice: mi alma está triste hasta la muerte, y estoy triste, estoy agotado, pero aún así, vamos para adelante. Va a orar, y en su oración durante 3 ocasiones le dice a Dios Padre: Padre mío, que es algo que Él nos enseña, que a Dios lo recibamos como Padre, o nosotros seamos sus hijos y lo tratemos de esta manera. Padre mío, si es posible, y esto va contradiciendo o contradice todas las declaraciones que pudiéramos hacer, o todas las prédicas que hablan de tú decreta, tú declara, tú exige, cuando ni Jesús lo hizo. Si es posible. Esto no suena a decreto, ni suena a declaración aferrada. Ni lo hizo gritándole a Dios, no. Dice la Biblia que estaba tan compungido en ese momento, que su aflicción estaba, su congoja estaba tan fuerte, humanamente hablando, que sudó gotas de sangre. Los vasos sanguíneos de la frente se le reventaron y sudó gotas de sangre. Amén. Por eso es que Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Es una solicitud, no es una orden. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo que va con el mensaje son las siguientes partes, que dice: pero no como yo quiero, que es a mi manera, no, Señor. A mi manera no. No como yo quiero, sino a tu manera. Ahora, de que iba a pasar la copa, va a pasar. Porque no se iba a quedar en la cruz toda la vida. No se iba a quedar cargando tu pecado y el mío toda la vida. No, iba a pasar la copa, porque el tiempo del problema era pasajero. Pero Jesús, siendo Dios y siendo perfecto y santo, no quería eso. Aun cuando de antemano Él sabía lo que había venido. Y en ese momento Él nos enseña cómo hay que pedirle a Dios las cosas. Que nuestras oraciones sean humillantes, humillados delante de Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, no a mi manera, sino a tu manera. Y quiero contarte una historia, la cual tú ya conoces. Hablamos de Daniel. Siguiente. Dijo, hablamos de Daniel, el libro, y en el libro encontramos a 3 muchachos. Hemos hablado muchas veces sobre esto, pero hoy lo tomo este pasaje por lo que sucedió. ¿Cómo es que Dios hace las cosas a su manera? Y luego hablaremos de los problemas cotidianos que tenemos y cómo es que quisiéramos tú y yo que sucedieran las cosas. ¿Y cómo crees que Dios lo pudiera hacer? Por ejemplo, en este caso los 3 jóvenes hebreos
son amenazados por el rey Nabucodonosor de que si no se humillaban ante la estatua, los lanzaría al horno de fuego. Y no era a ver si se hace, no, ya era una amenaza real, porque ellos se habían negado a doblar rodillas delante de la estatua de él. Era un decreto. Y eso sí era un decreto, él era el rey. Y lo que él decía, había un dicho de los reyes que decía, palabra del rey no vuelve atrás. En el caso de Esther, usted se acuerda, las mujeres más de la historia de Esther, el rey hizo un decreto donde había que matar a los judíos. Y cuando se le convenció o se le solicitó que eso no pasara, él dijo, yo no puedo abolir lo que dije, porque es mi palabra vale. No puedo ir contra mi palabra. Lo que puedo hacer es hacer otro decreto, donde puedo decirle a los judíos que se defiendan. Pero no puedo abolir el decreto anterior. Igual en esta ocasión, el rey fue sutilmente engañado. A él le encantaba que lo elogiaran, y sus súbditos allegados le dijeron, ¿y si hacemos una estatua para que todos lo adoren? Y él, le pusieron todo en charola de plata, y él dijo, sí, me encanta la idea, que me adore como Dios. Y cuando pasó lo mismo que le dijeron, ellos sabían que los israelitas, algunos, en este caso solo 3, el pueblo entero de Israel, o al menos la gran mayoría, el 90% del pueblo de Israel, se lo habían llevado cautivo a Babilonia. Y lo que a veces se nos pasa por alto es que cuando pasó este evento de hincarse ante la estatua de oro, se tocaron los instrumentos, y la orden era, cuando se toque todos los instrumentos, hay que inclinarse ante la estatua de oro. Y ahí estaban todos los pueblos, y ahí estaba el pueblo de Israel también, aquellos que decían adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos. A la hora que se tocó los instrumentos, todos se inclinaron ante la estatua de oro, aún los israelitas, los que decían adorar a Jehová, también se inclinaron, también doblaron sus rodillas. Solamente 3, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Solamente ellos 3. Por eso, cuando surge un problema en la iglesia, habrá gente que dice, no, yo a Dios no le fallo, yo a Dios lo amo, yo a Dios, wow, yo por él doy la vida. Y pasa cualquier problemita y tronamos. Y lo que habíamos prometido a Dios, le fallamos. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no tomar la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, me mantengo en pie, aunque el pastor de la iglesia, aunque los líderes de la iglesia, aunque todos se hinquen ante la estatua, yo me mantengo? No. Porque estos 3 no eran el rey de Israel cautivo, ni eran los líderes de la corte de Israel cautivos, no. Ellos eran 3 jóvenes hebreos que habían sido cautivos igual que todo el pueblo. Pero el resto del pueblo se inclinó. La Biblia no menciona si Daniel estaba ahí o no, pero ellos 3 estaban ahí y ellos 3 no se inclinaron. Y cuando el rey los llama a cuentas, él les dice, a ver, ¿por qué no se inclinan? ¿Qué Dios los va a librar de mi mano y del horno de fuego? ¿Quién es ese Dios? No hay Dios que lo pueda lograr. ¿De mí? ¿Quién los va a librar? Y la respuesta de ellos fue esta. Amén. Perdón, me equivoqué. No, esta no es. Estamos, sigue adelante, amigo, por favor. Esta no es la respuesta. Ay. Es antes, entonces, creo que te adelantaste mucho. Perdón. Dale para atrás, por favor. Dale para atrás. Aleluya. No, perdón, no lo puse. Pero quiero contarle la historia. Los jóvenes dijeron, rey, no tenemos que contestarte esto porque el Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey,
nos va a librar. Amén, amén. O sea, Él puede librarnos del horno de fuego, pero que nos libre de tu mano lo va a hacer. De nuestros problemas, te aseguro que Dios te puede librar. El problema es que no pedimos a Dios si es posible, sino queremos que lo haga. Vemos a nuestra familia enferma, a nuestro hijo enfermo, quien sea, alguien que amamos mucho enfermo, y le decimos: Señor, sánalo. E incluso le refregamos la Biblia: tu palabra dice, y ahí vamos. Y la Biblia dice: ¿quién es el barro? ¿O qué es el barro? Para que le reclame al alfarero. ¿Por qué a mí, Señor? Y Dios dice: ¿y por qué no? Si yo sé lo que puedes soportar. Te aseguro que los problemas que tú vives, nadie más los vive. Si alguien más pasa por un problema como el tuyo, es semejante, nunca será igual. Nunca será igual. Nadie tiene los hijos como los tuyos, ni tú como hijo tienes los padres como los tuyos. Nadie. Nadie tiene el jefe de trabajo igual que el tuyo. O tu jefe no se comporta contigo como se comporta con todos. Nunca será igual. El problema es personal también. Ahora, ¿Dios nos libró del horno de fuego? No. Porque a la manera de Dios no era quitarnos del horno de fuego, o apagar el fuego, o impedir que perdiera el fuego. ¿Pudo hacerlo? Claro que sí. Dios pudo hacer que no encendiera el fuego. Dios pudo hacer que el horno de fuego se rompiera y se cayera todo. Dios pudo hacer muchas cosas que tal vez nosotros como personas hubieran pedido: Señor, que el fuego no prenda, Padre. Y el fuego prendió. Señor, que no se caliente, que en lugar de calentar la llama enfríe. Y no enfrió, se calentó. De hecho, Nabucodonosor se enojó tanto que lo calentó 7 veces más de lo normal. Es como si usted prende el horno a 50 grados y luego dice 5% a 350 grados lo vamos a poner ahora. 7 veces más caliente. Al grado que dice la Biblia que los soldados que aventaron a los jóvenes hebreos al horno, ellos murieron, nomás por el calor que les pegó. Ahora los otros 3 cayeron adentro. Pero esa es la manera de Dios. Porque Dios no les impidió caer en el fuego. Por eso ellos dijeron: el Dios al que servimos, Él puede librarnos del horno. Él puede. No sé si lo vaya a hacer, pero de que puede, puede. Ahora, pero de tu mano, de que nos libra. Esto es como el enfermo de cáncer que está en el hospital y oramos para que sane. Y de pronto, en lugar de sanar, se muere. ¿Y qué pasó? ¿Lo sanó el Señor? Sí, nomás que se lo llevó. Sí, se sanó. Ya no hay dolor. Lo sanó y se lo llevó. Punto. No vaya a pasarle como al rey, que el Señor lo sanó, le dio 15 años de vida y en esos 15 años se perdió. Mejor como estaba y se lo hubiera llevado el Señor y ido al cielo. De la otra manera, quién sabe dónde esté. Por allá moviendo brasas. Pero cuando aceptamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que aceptamos que las cosas sucedan como Dios quiere. ¿Por qué estoy en tantos problemas? Porque posiblemente no he aceptado la voluntad de Dios. No he hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sino como yo quiero, a mi voluntad, a mi manera. ¿Ah? Y si tú no lo haces, lo voy a hacer yo a mi manera. Y te va a tronar, porque es ley que te va a tronar. Amén, amén. Aún en la familia, en la pareja, si no están de acuerdo para hacer algo y uno dice: no, si tú no quieres, yo lo voy a hacer. Ah, bueno, ya no hay acuerdo, problema seguro.
Problema seguro. Aleluya. Los problemas de que vienen, vienen. El anterior dijo, por favor. Lo que dice la Biblia con respecto a estas tres cosas que nos promete, dice acá en Isaías 43:2, no dice si algún día llegas a pasar, no, dice cuando pases. Eso quiere decir, por el camino que vas, hay un lugar donde hay aguas, hay problemas. Cuando llegues ahí, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Esa es la garantía de Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea, la ventaja de nosotros, hijos de Dios, de los que no son hijos de Dios, es que ellos pasan por problemas también. Nosotros con Dios, ellos sin Dios. Es la diferencia. ¿Se acuerda que Jesús dijo? Aquí compararé un hombre que oyendo la palabra no la pone en práctica, que la oye y no la pone en práctica. Lo voy a comparar con un hombre que haciendo una casa no quiso hacer cimientos, solamente la hizo sobre la arena. Y vino el agua, vino el río, vino la lluvia y le destruyó todo. Y el que oye la palabra y la pone por obra, es decir, que se apega al plan, que es a la manera de Dios, es aquel que escarba hasta que llega a la roca, ahí levanta cimientos y sobre esa roca edifica. Y después viene el agua, viene el problema, viene la lluvia, viene todo, pero la casa no se le va a caer. Esa es la diferencia. A los dos le cayó lluvia, el terremoto, el viento, todo le cayó igualito a las dos casas. Una cae y la otra no. Pero los problemas vienen porque vienen. Matrimonio. El matrimonio. Puede haber algún problema donde otro, sin Cristo, llegue al divorcio. Pero el que está en Cristo sabe perdonar, sabe amar. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Tal vez tú conozcas o no conozcas, independientemente si los hay. Hay matrimonios que han pasado por problemas que provocarían en el mío o en el tuyo causa de divorcio, pero ellos siguen en pie como matrimonio delante del Señor y se mantienen firmes porque están plantados en la roca. Amén, amén. Gloria a Dios. Y han sabido perdonar. ¿Qué pasa conmigo que no podría perdonar? ¿Acaso de verdad le creo a Dios? Cuando Dios me ha perdonado todas las tonterías que yo hago. Ah, pero yo no puedo perdonar. Wow. Cuando lo vemos desde esa manera, de esta perspectiva, de verdad que deberíamos renovar nuestra mente como lo leíamos hace rato. Cambiar nuestra forma de pensar. Y esto sucede lo mismo como cuando señalamos a las prostitutas, a los homosexuales, a todos los géneros que hay ahorita. Y los señalamos porque no están cerca de nosotros. Pero ¿qué pasaría si un día uno de tus hijos o hijas decide tomar ese camino? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a correr de la casa? O tal vez lo metas al bote, no sé. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Amén. Cambia la perspectiva cuando es algo cercano a cuando es algo lejano. Así es, amén. Es diferente cuando decimos, oh, hay pobreza en África. Ah, está bueno, pues allá en África están pobres, pero yo aquí tengo mucha comida. ¿Y qué pasa el día que pierdes todo hasta la casa? Queremos que todo el mundo nos ayude. Un incendio en tu casa y se acaba todo. Y queremos que todo nos ayude. Pero mientras podemos, nos llegan a decir, hermanos, allá una familia está perdiendo todo, necesitan una despensa. Ay, sí que trabajen los flojos, que yo trabajo por lo tengo. Y aquellos que se busquen, mientras. Pero el día que nos pasa a nosotros, cambia la perspectiva. A la manera de Dios. Dice la Biblia que
que el que le presta al pobre, haga de cuenta que le está prestando a Dios. Igualito. Y Dios no deja deudas al olvido. Dios siempre paga y paga con buenos intereses. A la manera de Dios. Cuando pasas por las aguas, cuando tengas que pasar por las aguas, porque vas a pasar, yo voy a estar contigo. Pero luego, si el problema arrecia, agua y fuego son problemas, según bíblicamente. Si el agua está estancada, es un problema leve, pero si el problema es más fuerte y pasas por un río, amén, dice, y si por los ríos no te anegarás, es decir, no te vas a ahogar. No sé si alguna vez has tratado de pasar un río con corriente fuerte. Nosotros sí, muchas veces, algunas veces se ponía un mecate de lado a lado y ahí vamos. La mayoría de las veces yo las crucé tomado de la mano de mi padre, más bien él agarrando mi mano. Y a mí el río me traía arrastrando, pero mi padre bien plantado en el camino y me cruzaba al otro lado. Ahí yo iba volando en el agua. ¿Por qué pasaba? Porque iba, yo estaré contigo. El río me papaloteó y me mojó hasta los pelos, pero crucé el río porque mi padre estaba conmigo. Y Dios es nuestro Padre y Él dice, yo estaré contigo. Amén, amén. Gloria a Dios. Y por último dice, cuando pases por el fuego, que igual no es un tal vez, sino cuando pases. Porque de que pasas, pasas. Cada cual o cada quien a su nivel espiritual y cada cual a lo que puede soportar, pero para ti será fuego. Amén. Tal vez para ti el fuego será que se te enferme un hijo de calentura y para ti eso es como si fuera el fuego. Y para otro tendrá que ser, no sé, que lo engañe a su pareja y que haya adulterio en el matrimonio y para ellos será fuego. Pero cada uno cuando pasas por el fuego, ¿qué dice? La llama no arderá, es decir, no te vas a destruir por eso, porque yo voy a estar contigo. La llama no arderá en ti. Si hablamos de familia, no debería destruirse la familia a menos que Dios no esté ahí. Si hablamos de matrimonio, el matrimonio no debería destruirse a menos que Dios no esté ahí. Si hablamos de ciudad o de iglesia, la iglesia no debería destruirse a menos que Dios no esté ahí. Amén. Creo que hoy o ayer, no sé cuándo, creo que Marta subió una imagen que decía, una foto, que decía que la iglesia, o un video, que la iglesia debe decir un lugar de restauración. Y yo me acordé que el templo se llama Monte de Restauración. No estamos acá para destruir a nadie, hermano, ni para señalarnos unos a otros sobre el pecado o la maldad que hace cada uno. Decíamos el otro día, los pecados que se ven los podemos señalar y decimos, este es el pecado, que también, el otro también. Sí, y de los que no se ven, los cuales todos pecamos, de mente o de corazón, lo que pensamos, lo que tú estás pensando ahorita, que a lo mejor no es agradable a Dios. Si con tu mente estás criticando a alguien, no es agradable a Dios y es pecado también. Y nadie te va a sacar de la mano del templo porque estás pecando. No. ¿Por qué? Porque no se trata de... Es como ir al hospital y decir, a ver, todos los que estén enfermos hay que sacarlos del hospital, porque aquí no se admiten enfermos. Es un hospital. Es para que vayan los enfermos. Igual en la iglesia. Es para que los pecadores estemos acá arrepintiéndonos todos los días de lo que estamos haciendo. Y tal vez no tengas que esperarte a venir acá. Mira, aquí venimos a aprender cómo lidiar allá afuera sobre nuestros pecados y lo que vivimos todos los días. Y esto es algo que vivimos todos los días. Problemas pequeños y problemas grandes, de los cuales, con la ayuda de Dios, podemos salir adelante. Amén, amén. Gloria a Dios. No necesitamos más que la ayuda de Dios en nuestra vida, pero hacer las cosas a la manera de Dios, no a mi manera. A mi manera, no. Los jóvenes hebreos hubieran querido que hubiera pasado todo lo que comentamos, para no pasar por el fuego. Por último, hablando del abrazo de Dios,
Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y otra vez le dice: ¿me amas? Y Pedro le dice que sí. Tercera vez: ¿me amas? Sí. Tú conoces todas las cosas. Le preguntó 3 veces, porque eso fue después de que Jesús resucitó. Pero mientras él estaba siendo juzgado, Pedro lo negó 3 veces. Por eso le preguntó también 3 veces si me amaba, si lo amaba. Y luego Jesús le dice: Pedrito, ven acá. Quiero decirte algo. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y si alguien viniera acá y dijera: hermanos, el diablo los está pidiendo para todos, pasarlo por una prueba tremenda, ¿qué le pediríamos a Dios? ¿Que arreciara la prueba? No, que no la quitara. ¿O que la quitara? Cuando los jóvenes hebreos les dijeron: los vamos a meter al horno, ¿qué pidieron ellos? ¿Que aumentara el fuego o que lo quitara? Yo creo que lo quitara, pero en lugar de eso le aumentaron el fuego. Igual nosotros. A Pedro le dijo Jesús: Satanás los ha pedido para zarandearlos a todos como si fueran trigo. Y el trigo zarandeado es golpeado, es aventado arriba, es caído, es tirado, es hecho polvo, hasta que saquen el grano. Y Jesús le dijo: pero yo he rogado al Padre. Y casi estoy seguro que Jesús hizo una pausa ahí. Y Pedro habrá dicho: wow, gracias Señor, porque ya Jesús rogó por nosotros. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. ¡Qué bueno! Ahora, la manera de interceder de Jesús no es a mi manera. Yo estoy esperando que Jesús, cada vez que intercede por mí, Él le diga al Padre: Padre, no permitas que el día pase por eso, Por favor, te ruego, que Él predica la palabra, Él es el pastor de la iglesia, que no pase por eso. Te lo pido, Eso es lo que yo quisiera. Y Pedro, me imagino que pensó lo mismo. Y Jesús le dijo: mas yo he rogado al Padre que tu fe no falte. No que no pases por el fuego, no que no pases por las aguas, no que no tengas problemas, sino que no dejes de creer, que sigas creyendo a pesar de lo que venga sobre tu vida, que sigas creyéndole a Dios. Amén, amén. Porque esa es a la manera de Dios. Amén, amén. Todos quisiéramos tener los hijos perfectos. Todos quisiéramos tener los padres perfectos o tener un gobierno perfecto. Hace poco se hizo una marcha para que el gobierno, si no se convertía de perdida, que fuera buen gobierno. ¿De dónde? ¿De dónde, hermano? Hay cosas que tienen que ser a la manera de Dios, no a la mía. Pero es que tú dices que tú quitas y pones. ¿Sí? Y lo voy a quitar cuando yo quiera y lo voy a poner cuando yo quiera. No. Ella lo puso. Hay que aguantar. Esa es su manera, no la mía. Amén, amén. Si el oro hablara, diría que no lo pasaran por el fuego para hacerlo puro, que así como viene con tierra y piedra de allá del cerro, así hagan las joyas y quítense de problema, porque no tiene que meter al horno. Y el oro hay que meterlo al horno. Por eso es ese oro refinado. El oro refinado es más caro que el oro cochino de la tierra, con tierra y piedras. Tú y yo, el Señor nos tiene que purificar, sino con agua, con fuego. Un traste, un plato, una cuchara, un tenedor, una taza, no la usas y la dejas con el café pegado y la leche pegada y la comida pegada y vas y la guardas allá porque no quieres que sienta el jabón y el cloro y la fibra para limpiarlo. No, lo avientas al fregadero y ahí pasa por todo el proceso de limpieza y después de secado se guarda. Lo mismo pasa con nosotros. Y esto es cada día, hermano. Cada día. Tenemos que vivir los días a la manera de Dios, porque a mi manera no funciona. Así que, este día llévate esto. Llevémonos esto.
lo que viví el día de hoy, lo que hice el día de hoy y lo que pienso hacer mañana o cada día, lo hice o lo voy a hacer a mi manera o a la manera de Dios. Porque si lo hacemos a la manera de Dios, mi hermano, por más difícil que parezca, funciona y hay buen resultado. A mi manera, tal vez no sea tan problemático, pero no hay buen resultado. No hay buen resultado. Te detiene un policía porque te pasaste un alto. Y si lo haces a la manera del policía, sales medio librado. Pero si te pones en tu plan y le quieres explicar que tú no tuviste la culpa, aunque sepas que eres culpable, si no te llevan al bote y te quitan el carro, te va a ir bien. Por agresión a la autoridad, resistirte a que te multen y todo el resto, y te agregan cuánta cosa. Hasta unas cachetadas te van dando para que te quiten. Porque lo quieres hacer a tu manera. En cambio, dice el Señor, mire, con la pena es cierto, me aceleré, tuve un momento extasiado ahí donde me creí que sí podía y lo hice. Sorry, la regué, reconozco mi error y verá la benevolencia de Dios aún en los hombres. Amén. Le platiqué la vez pasada lo que pasó, ya también lo decí. ¿Te acuerdas, Miguel? Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Porque Me acuerdo que la hermana se fue. era cierto. O sea, no podía ponerme en contra de algo que yo sabía que había cometido. Rebasé en un lugar donde no debía haber rebasado y por lo digo, para rebasar hay que acelerar. Y lo hice. No debía haberlo hecho, lo hice. Por eso aquellos que piensan que el pastor es perfecto, no, tiene muchos errores. Y hay que pedir perdón de todo lo que hacemos. Y no volver a hacerlo. Ahora, si después se me olvida y lo vuelvo a hacer, hay que pagar el precio, ni modo. Todo lo que sembramos, dice la Biblia, eso cosechamos. Amén. Pero veamos cómo actuamos ante una situación, cómo es que podemos salir adelante librados. ¿A la manera de Dios o a mi manera? Esa ya es nuestra decisión. Ponte de pie en nombre de Jesús. Y doy gracias a Dios por ello. Amor, es Daniel 3:17 la cita que te faltó. ¿Cuál, perdón? Daniel 3, 17 y 18. Daniel 3, 17 y 18. Amén. Ahí lo pueden leer. Gloria a Dios. Oramos y le damos gracias a Dios por esto. Y ponga en su mente y en su corazón, de verdad, el día de hoy ya pasó, a excepción de las horas que faltan, según a la hora que te vayas a dormir. Pero si vas a hablar con tus hijos, si vas a hablar con tu esposa o con tu esposo, si vas a hacer algo, pregúntate, ¿lo que voy a hacer está la voluntad de Dios en ello, que es agradable y perfecta? ¿O lo estoy haciendo a mi manera porque me capriché, porque quiero gritar y por eso lo voy a hacer porque así me gusta a mí? Así soy y ¿quién me va a cambiar? Padre, en esta hermosa tarde, te doy gracias. Te doy gracias porque nos has permitido estar en tu casa este día, Señor. Y creo con todo mi corazón que estamos acá porque necesitamos esto. Y los que no pudieron estar, Señor, bueno, ojalá y los que estamos le podamos llevar algo y compartamos tu palabra, que a eso nos mandaste, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que lo podamos llevar, Señor, de tal manera que los que no vinieron sepan de lo que hablamos. Y si no lo podemos hacer directamente de una persona a otra, todos tenemos redes sociales donde podemos escribir un mensaje, no sé, unos 10 renglones donde podamos decirle a alguien lo que hoy aprendimos acá. Y de esta manera compartir y expandir el mensaje. Así como lo hacemos con tantas fotos, imágenes y comentarios que hacemos, que lo hagamos de lo que aprendemos en tu palabra. Hoy puedo decidir hacer las cosas a tu manera. A la mía, no. A mi manera, no.
A mi manera, no, Señor. A mi manera no quiero. No quiero porque la voy a regar. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas a tu manera. En el nombre glorioso de Jesús. Te lo rogamos. Bendice a la familia. Bendice a la iglesia. Habla, Señor, con tu pueblo. No solamente a la hora del culto, a la hora de la prédica, a la hora de la alabanza, no. Habla con nosotros aún en la noche, dormidos. Porque dice tu palabra que tus hijos te alaban y te adoran aún en sus camas. Aún durmiendo podemos alabarte y podemos oír tu voz. Háblanos en sueños. Háblanos en visiones. Que nos quede bien claro, Señor, que las cosas funcionan a tu manera. A mi manera, no, Señor. A mi manera no quiero. Mira todo lo que hemos logrado, bueno o malo, a nuestra manera. Si salió bien, pero mira todo lo que nos costó. Mira todo lo que hay que arreglar a causa de que lo hicimos a nuestra manera. Y cuando es a tu manera, Señor, como decíamos en otro tema, el que obedece no se equivoca. Así que gracias, Padre, por ello. Bendigo a tu pueblo en el nombre glorioso de Jesús. Sea hecho así. Amén. Amén y amén. Aleluya.